Muy buenos días. Es 14 de mayo, son las 10:00 y vamos a comenzar en breve ahora en un minutito, si os parece, el seminario de iniciación. Poco a poco estamos entrando y nada, vamos a dar 30 segunditos para que se termine de ir incorporando gente y luego ya no podremos esperar más y nos pondremos en marcha para analizar todas las cosas interesantes que nos tocan hoy, ¿de acuerdo? Así que nada, 30 segundos. 15 segunditos a quienes vais entrando, que estaréis diciendo, pero ¿qué pasa? Que esto está tan silencioso, no oigo nada. Pues nada, 15 segundos y ahora nos ponemos en marcha, ¿vale? Que estamos dando simplemente tiempo que terminéis de incorporaros. 'Venga, pues yo creo que ya vamos a ponernos en marcha. Si os parece, que vamos entrando gotita a gotita, pero para que no se nos desmande el tiempo de la agenda. Así que permitidme que comparta ahora mismo contenido. Vale, espero que estéis viéndolo. ¿Sí? Ok. Pues vamos a ello, si os parece. Bueno, pues lo primero ya sabéis. ¿Qué se dice? Pues si es que esto se quiere mover. Buenos días, buenos días. El equipo de IHR que hoy os acompañamos somos mi compañera Emilia Vázquez, que es quien se responsabiliza de todo el tema de soporte, conexiones, audio, etcétera, hoy. Y yo mismo, Antonio de Juan, que seré quien esté un poco dando entrada, tiempos y introducción y cierre de la sesión, ¿de acuerdo? Procuraré estorbar lo justo, ¿de acuerdo? Bueno, consejos básicos iniciales. Me voy a saltar los habituales, pero sí que os diré, participad sin problema planteando vuestras preguntas durante toda la sesión a través del chat. Si os parece, lo que haremos es coordinar turno para hacer las preguntas con micro abierto o revisando las del chat en los últimos minutos de la sesión. Así no interferimos en, digamos, en el análisis experto de la firma que hoy nos acompaña, ¿de acuerdo? Por otra parte, eh, cuestionario de valoración os lo estamos compartiendo ahora a través del chat. Es muy sencillo y es muy útil porque nos ayuda a mejorar la utilidad de la sesión. Y además, hoy, que es sesión que además remata bloque, el bloque 3 de este seminario de iniciación, eh, pues en estos días pondremos o estarán accesibles toda una serie de recursos, entre otros, además de la presentación experta de hoy, pues algunos recursos también adicionales relacionados con seguridad social y movilidad internacional. ¿De acuerdo? Además de esto, permitidme que ya lo habéis visto, estamos grabando esta sesión, no es a efectos de difusión, sino a efectos de mejora continua y de resolución de incidencias puntuales, ¿de acuerdo? Lo comento esto por si alguien tiene algún inconveniente, que nos lo diga, ¿de acuerdo? Pero bueno, es para solo con esos fines. Bien, sobre el cuestionario de valoración, es, como os digo, es muy sencillo, es un Google Form anónimo que nos sirve para mejorar la utilidad para los participantes. Así que por favor no dejéis de abandonar sala después de completar el cuestionario. Ya veis, lo tenéis en pantalla, así que ya veis lo fácil y lo simple que es y os lo ha compartido mi compañera Emilia en el chat. ¿De acuerdo? Eh, bien.
Como ejemplos de esos documentos adicionales que os mencionaba relacionados con seguridad social, pues por ejemplo está esta consulta que hacía una empresa relacionada con seguridad social y viajes de negocio, preguntando qué hacían otras empresas, y está planteada en clave anónima, y las respuestas también en clave anónima planteadas por otras empresas con lo que hacen, ¿no? Relacionado con este tema. Por otra parte, también tenéis acceso a esta sesión, bueno, que es una sesión sobre seguimiento práctico de una serie de novedades en seguridad social y movilidad internacional, que son la cuota de solidaridad y una orden que iba a decir reciente, pero ya no es tan reciente, que ha cambiado ciertas cosas, la orden 835/2023 de seguridad social, y que fue una sesión precisamente patrocinada también por Cigna, Cigna IMS hace un mesecito. También este bloque del evento anual Semana IHR Providers tenía un bloque específico sobre seguridad social y movilidad internacional, con novedades y desafíos que vimos en ese evento y que también tendréis acceso a la documentación y las presentaciones de él. Y finalmente, pues también como ejemplo, tenéis aquí esta consulta en la que una empresa preguntaba pues, por alternativas para el mantenimiento de la seguridad social española y toda una serie de comentarios en ese sentido, ¿vale? Esto es un poco para que os hagáis una idea de otros documentos relacionados con esto, ¿vale? Mención rápida, simplemente recordad, estamos en un seminario de iniciación y tenemos aquí dos pilares. Uno, el objetivo es adquirir y actualizar conocimientos sobre conceptos fundamentales, lógicamente, sobre conceptos esenciales de ámbitos razonablemente amplios, y hacerlo desde una perspectiva de conocimiento práctico, es decir, no renunciando a la utilidad directa de la revisión de esos conceptos fundamentales o esenciales. ¿De acuerdo? Estamos en el bloque 3, como os comentaba, y en ese sentido tenemos para esta sesión dos patrocinadores, que son Cigna Healthcare y Employee Mobility Solutions, a quienes les doy las gracias por patrocinar esta sesión. Como sabéis, Cigna es una aseguradora especializada en seguros médicos de cobertura internacional. En su nombre está Pablo de la Plaza. Pablo, si quieres decir buenos días un momentito. Hello, Pablo. Muchas gracias. Sí, Ahora perfecto. te tengo. Nada, y agradeceros la confianza siempre, año tras año, seminario tras seminario, y nada, pues indicar a todos los participantes que lógicamente cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición y que espero que disfruten mucho de la formación de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, Gracias. por Cigna. Y MS, que es una firma especializada en asesoramiento y gestión de distintos servicios relacionados con movilidad internacional, migratorio, relocation, mudanzas, employer of record, fiscalidad, etcétera. Y en ese sentido está María Carolina Acuña, si no me equivoco. María Carolina, buenos días. Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión. Y nada, estamos a su disposición para cualquier servicio que necesiten en este ámbito. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los patrocinadores. Bien por ellos, sí, señor. Y nada, ya sabéis, estamos dentro del bloque 3, que es un bloque que está enfocado en la gestión de movimientos y trabajo internacional fuera de España. Ese es el foco, ¿de acuerdo? Eh, si recordáis, hemos visto toda una serie de temas en los días anteriores. Primero vimos los temas migratorios, que digamos que tenían como nota predominante el elemento geografías, donde más impacta el elemento geografía, los aspectos fiscales en los cuales teníamos un esquema razonablemente sofisticado, complejo, detallado y por tanto se analiza más desde esa perspectiva porque tenemos exenciones específicas sobre movilidad, etcétera. Ayer estuvimos viendo las cuestiones jurídico-laborales, que es el ámbito claramente más indeterminado, más difuso, porque la norma, a pesar de que la normativa europea está metiendo más claridad en ese sentido, pues esos son conceptos, a veces tiramos del estatuto, que es una cosa que se refiere a movilidad dentro de España, bueno, conceptos un poco más, más difusos, vamos a decir, es un área más indeterminada. Y hoy vamos a hablar de aspectos prácticos de seguridad social y para ello nos acompañan Ana González y Abraham Díaz, ambos de EY, y a quienes quiero ya ir dando las gracias, los buenos días y, bueno, hablar de que, no sé si estarán de acuerdo, desde mi punto de vista, el ámbito de seguridad social en el que históricamente teníamos un sistema en el que claramente sabíamos lo que teníamos que hacer y claramente eso no nos servía, nos penalizaba. Es decir, teníamos un sistema que nos complicaba la vida. Era claro, pero nos complicaba la vida, no nos servía.
Eh, con las últimas novedades, quizá, y ahí ya lanzo la pregunta, no sé si ahora tenemos las cosas más claras y si ahora nos sirve para hacer lo que necesitábamos. Sospecho que sigue habiendo muchas lagunas de cosas que en el sistema o el esquema de seguridad social no nos lo facilita. Así que nada, por mi parte, deseando escucharlo, como siempre os recuerdo a todos que tengáis en mente que aquí todo está interconectado, es decir, que cuando hacemos algo en seguridad social nos va a generar una complicación, a lo mejor en el ámbito migratorio, fiscal o laboral, o va a impactar la fórmula de movilidad que hayamos elegido a la hora de determinar el esquema de seguridad social aplicable y así en todas las direcciones, ¿no? Así que recordad esa idea de interconexión. Así que nada, por mi parte, yo me hago a un lado. Buenos días, Ana, buenos días, Abraham, y deseando escucharos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mientras mi compañero Abraham va compartiendo la presentación, pues os contamos brevemente, como adelantaba Antonio, somos Ana González y Abraham Díaz del equipo de People Advisory Services de EY, en el que prestamos servicios no solamente por la parte de fiscalidad y seguridad social, que somos el equipo del que formamos parte mi compañero Abraham y yo, sino que también prestamos servicios a nivel migratorio, de compensación, pensiones, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la finalidad de esta sesión, como todos sabéis, es adentrarnos en la seguridad social desde el punto de vista de las expatriaciones, ¿vale? Pero no solamente de las expatriaciones como tal que todos conocemos, ¿no? Pues tenemos un trabajador que se desplaza durante X tiempo fuera, sino también a quién les afecta toda esta normativa internacional que ahora os vamos a ir explicando. Perdón, no veis la pantalla todavía, ¿no? No estamos Vale. viendo. ¿Te das a compartir? Si no, ya sabes que nosotros tenemos la presentación. Ahora sí, ¿no? Ahora vemos tu Vemos pantalla, pero no la presenta. Sí. Ya está, ¿no? A ver, estás compartiendo pantalla. De momento yo lo que veo es como la propia pantalla tuya de Webex. Sí. Yo creo, Vale. no sé si tienes dos pantallas o algo. No, estoy con una. Vale, Estoy compartiendo pues la presentación, un segundo. a ver, lo que tendrías que compartir quizás es estás como en otra pestaña. No sé si la tienes abierta en otra pestaña. Sí, justo. Si te Perdona, pones en ¿eh? esa pestaña, nada, tranquilo. Optimización. Y lo mejor es, si la tienes abierta, es compartir como contenido, no como pantalla. Compartes como contenido y abres el PowerPoint o lo que sea que tienes. Ah, vale, perdón. Ahora ya creo que sí. Lo he hecho bien ahora. Ahora, efectivamente, solo falta ponerlo en modo presentación y perfecto. Ya está. Venga, perdonad, ¿eh? Vale, perfecto. De Si momento lo pones está en abierta, pero no se ve, presentación, perdón, en modo presentación, ¿eh? Lo digo por eso se ve. justo. Sí, yo la estoy compartiendo ya. A ver, qué raro. Yo sí, en mi pantalla está en modo presentación. Ya no se vería la barra de tareas de PowerPoint. No, sí que se ve. Ay, disculpad, ¿eh? Ujú. Ahora sí, ¿no? Mm, mm. A ver, vuelve a abrirlo y yo creo que a lo mejor lo que suelo hacer es como generar dos pestañitas y en una está abierta y en otra no. Y debes estar en la que no está. Entonces tú comparte contenido, abres el PowerPoint Sí, sí. y ahora cuando lo comparta, entonces ahora a ti abajo en la pestañita, digamos, de Webex, tendrás dos contenidos de PowerPoint abiertos. Uno es como la No, tienes que irte presentación al... Ujú. ¿Estás y dentro otro, de... A ver. Mira. si no te la comparto yo, como veas. Un segundo, ¿eh? ¿Qué le hicimos? Mira, si le doy aquí a detener, Compartir. Y no sé aquí, a ver, aquí. me dice Microsoft, Windows o Enter Screen. Si os Es que, parece, os la voy a compartir yo, ¿vale? Porque si no, se nos va a ir Venga, el si tiempo. no nos retrasamos, vale, sí. perdón, ¿eh? Nada, a ver, vamos a probar yo. ¿Estáis viéndola? Entiendo que sí. 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 Vale, ahora la pongo en modo que ocupe la pantalla y entiendo que ya debería estar.
pero está como muy grande, ¿no? Vale, bien. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos si os parece. Muy bien, bueno, pues lo primero de todo, como podéis ver en la primera diapositiva, tenemos el índice, ¿vale? Entonces, ay, A ver, perdonad que he sido yo. Ahí estamos. perfecto. Entonces, este índice lo hemos dividido en siete bloques, ¿vale? El primero de todo, que es muy cortito, ahora veréis, es sobre el principio básico de la normativa internacional, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver los distintos mecanismos internacionales que existen en materia de seguridad social. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en los reglamentos comunitarios, ¿vale? Que son unos reglamentos que aplican a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza. En tercer lugar, países con los que tenemos convenio bilateral y un convenio específico, que es el multilateral iberoamericano, ¿de acuerdo? Y cuando nos referimos a convenios bilaterales, pues son acuerdos que, por ejemplo, España tiene con México, con Marruecos, Colombia, etcétera, ¿vale? Es decir, países que no quedan dentro del reglamento comunitario, que de nuevo repito sería Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza, sino otros países con los que España tiene acuerdos, ¿vale? En cuarto lugar, veremos qué ocurre cuando tenemos una persona que desplazamos a un país con el que no hay convenio, ¿vale? Que principalmente pues, pueden ser países de África, Asia, etcétera. En sexto lugar, iremos un poquito a fondo respecto del convenio especial, que el convenio especial no es un mecanismo internacional como tal, sino es un instrumento que tiene nuestra seguridad social española que nos permite, bajo determinados requisitos y circunstancias, que la persona pueda seguir cotizando en España cuando, de acuerdo con lo que habremos comentado en el punto número 2, número 3 y número 4, no podamos seguir cotizando en España, ¿vale? Y por último lugar, pues veremos un caso práctico que está enfocado en una parte de la sesión, un poquito pues, aunque vamos a intentar de alguna forma hacerlo bastante práctico, pues dejaremos al final unos 10 o 15 minutitos para comentar ese caso práctico, ¿vale? Entonces, si os parece, pasamos ya al primer punto, que es el principio básico de la normativa de seguridad social y esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué nos dice la normativa? Y nos lo dice la normativa española y así en términos generales ocurre en todos los países, ¿vale? Pues lo que nos dice es que rige el principio de territorialidad, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues significa así de forma muy sencilla, que los trabajadores, los empleados y las empresas, en este caso cuando trabajas por cuenta ajena, tienen que cotizar en el país en el que tú estás trabajando, ¿vale? Entonces, si nos quedamos con esta frase, significa, y ahora veremos excepciones, y lo veremos claro, si yo soy un trabajador de España y me voy 5 días a trabajar en Francia, pues teóricamente por esos 5 días que me voy a trabajar a Francia, yo tendría que pasar a cotizar en Francia y no en España. ¿Por qué? Porque el principio básico es que yo cotizo donde en el territorio en el que presto un servicio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para evitar eso, ¿no? Para evitar pues que en situaciones en las que tienes un desplazamiento, ya sea por 5 días, he hecho un ejemplo muy pragmático, ¿no? O un desplazamiento por 1 año o por 2 años, lo que te permiten estas normativas internacionales son excepciones a este principio de territorialidad, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que la persona pueda seguir cotizando en el país en el que, digamos, trabaja normalmente, ¿no? Y en segundo lugar, pues para evitar también que las compañías tengan una carga administrativa súper elevada con motivo de que pueda haber un cambio en la normativa, ¿vale? Entonces, básicamente nos enfocamos en primer lugar en los reglamentos comunitarios, que de nuevo aplica Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza. Luego, en segundo lugar, los convenios bilaterales y el convenio iberoamericano. Y en tercer lugar, el que ocurre en los países en los que no tenemos convenio. ¿De acuerdo?
Y por empezar por la primera parte, en relación con los reglamentos comunitarios, ¿vale? Veréis en la próxima diapositiva que este apartado lo hemos dividido como en 6 subgrupos, ¿vale? El primero es desplazamiento temporal a un país, es decir, yo tengo un trabajador que está contratado en España y necesito que se vaya a Francia, a Reino Unido, a Bélgica, a Alemania, ¿vale? En segundo lugar, en el ejercicio de una actividad en 2 o más Estados miembros. Un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un trabajador en España contratado, pero esta persona, por su posición, tiene, digamos, una función ibérica, ¿vale? Y necesita que también realizar viajes a Portugal o incluso un poquito más, a Italia, Francia, es decir, es una persona que trabaja en España, pero a su vez, pues tiene que ir viajando de forma frecuente a otros países dentro del ámbito europeo, ¿vale? En tercer lugar, hablaremos de las excepciones que hay, porque dentro de las excepciones hay otras excepciones para el supuesto de un desplazamiento a un único país o a varios países, cuando trabajo simultáneamente en varios países, ¿vale? En cuarto lugar, hablaremos de qué ocurre con Suiza, con Turquía, ¿vale? Es decir, países que forman parte del reglamento comunitario, ¿vale? Pero que de alguna forma tienen unas particularidades específicas. Lo mismo con Reino Unido a raíz de la salida, ¿vale? Todos conocemos el Brexit, que ocurrió ya hace unos añitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las personas que trabajan en Reino Unido? Y por último lugar, el teletrabajo, pues algo que está tan de moda, ¿no? No solamente el teletrabajo nacional, territorio nacional, sino también en el extranjero, ¿no? Pues bueno, este reglamento comunitario nos permite, de alguna forma, y a raíz también del COVID, en este caso, pues que podamos tener empleados que vayan a teletrabajar fuera de España por periodos cortos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si pasamos a la siguiente, aquí simplemente os queremos indicar para que lo tengáis, ¿vale? El reglamento comunitario, los reglamentos comunitarios se basan principalmente y están regulados por 2 reglamentos, ¿vale? El reglamento base, que es el primero que os ponemos, el 883/2004, que es el que te establece o te da las guías de cómo determinar dónde una persona tiene que cotizar, ¿vale? Luego tenemos el reglamento 987, que es el reglamento de aplicación, es decir, te da más pautas, te da más explicación de lo que, de lo que ocurre en este reglamento base, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a centrar principalmente en el reglamento 883 y en 2 artículos. Es un reglamento que tiene muchos más artículos, ¿vale? Pero nos vamos a centrar como en 2 o 3 artículos que son, digamos, los principales a la hora de determinar dónde una persona tiene que cotizar. Y también, por último lugar, la decisión número A2 de 12 de junio de 2009, que de nuevo también nos da como pautas y nos desarrolla un poquito más estos 2 reglamentos. ¿De acuerdo? Tenéis también el listado de los países, pero bueno, creo que todos lo sabemos. Muy bien, gracias, Antonio. Perfecto, pues venga, por empezar por este apartado, ¿no?, de reglamento comunitario que decíamos que estaba dividido como en 6 mini bloques, pues empezamos por el primero, que es el desplazamiento temporal a un país, ¿vale? Insisto, esto es, yo estoy contratada en España y mi empresa necesita que yo me desplace temporalmente a otro país, ¿vale? Y es importante el concepto de temporal. ¿Por qué? Porque lo decíamos al principio, el principio básico es el de territorialidad. Yo cotizo donde trabajo, pero hay excepciones. Y la excepción es que si tú te desplazas temporalmente a otro país, para evitar pues, que pases a cotizar a otro país y toda esa carga administrativa para las empresas, pues a nivel europeo, digamos, se te permite que cuando sea una situación temporal, tú puedas seguir cotizando en tu país de origen, ¿vale? Entonces, para que esto ocurra, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que el desplazamiento al extranjero no puede superar los 24 meses, 2 años, ¿vale? Y esa persona no debiera ir en sustitución de otra, ¿vale? Aquí cuando hablamos de desplazamiento temporal y de expatriaciones, es importante que tengáis en cuenta
y aunque nos estemos enfocando en desplazamientos pues de un mes, de 2 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, estos reglamentos, este reglamento comunitario, no solamente aplica a este perfil de empleados, ¿de acuerdo? Sino que también aplica a aquellos que hagan viajes de negocios, ¿vale? Importante, no solamente yo voy a prestar un servicio fuera, sino que un simple viaje de negocios, aunque sea un día para una reunión, eso hay que comunicarlo a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con los miembros de los consejos, a aquellos trabajadores que tengáis o personas que sean miembros de los consejos de filiales que podáis tener en el ámbito europeo, pues bueno, sí, es importante que sepáis que esos desplazamientos también hay que comunicarlos, ¿vale? Y, por ejemplo, un caso que creo que es importante porque ocurre, ¿no? En el caso de Portugal, fijaos, Portugal, cuando tiene conocimiento, y esto ocurre porque cada vez hay más intercambio de información, ¿no? Cuando tiene conocimiento de que hay alguna persona que pueda ser miembro del consejo de una filial en Portugal, el organismo de seguridad social, te va a pedir que cotices, aunque incluso no viajase, salvo que tengas esta exención que vamos a ver ahora y que se tramita a través del formulario A1, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, no os quedéis en desplazamientos de hay un proyecto específico de 3 meses o de 2 o 3 años, sino que para viajeros frecuentes y personas que forman parte de los miembros de los consejos, esto también les aplica, ¿vale? Entonces, adentrándonos de nuevo en esta parte de actividad asalariada. Estamos hablando ahora de un cuenta ajena, ¿eh? O sea, al final yo creo que los casos que más podéis tener vosotros como compañía. No puede superar el desplazamiento de 24 meses y no puede ser enviado en sustitución de otra persona, ¿vale? Y adicionalmente, por último, es importante tener en cuenta que para que esa persona que tenéis en plantilla podáis desplazarla temporalmente fuera, esa persona tiene que haber estado cotizando como mínimo 1 mes en la Seguridad Social, ¿vale? Y aquí un matiz. La Seguridad Social no te obliga a que haya cotizado para ti, o sea, como empleado tuyo, sino que esté dado de alta en el régimen general en un régimen de la Seguridad Social antes de desplazarse, ¿vale? Es decir, lo puedes contratar hoy 14 de mayo para que mañana empiece un desplazamiento fuera, siempre y cuando esa persona venga de estar cotizando, ¿vale? En el caso que sea menos de 1 mes, bueno, puede presentarse la solicitud, que esto se hace a través del formulario A1, a través del sistema red, y ahí pues la Seguridad Social valorará si lo concede o si emite un oficio a la compañía para que motive la necesidad de tener que desplazar a esa persona manteniendo la cotización aquí, aun cuando no haya estado como mínimo cotizando 1 mes en España. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasamos al segundo, que sería el ejercicio de una actividad en 2 o más estados miembros. Estos supuestos son los que os comentaba. Tenéis una persona que trabaja en España, pero que por su posición pues viaja de forma constante a Portugal, Francia, Bélgica, me da igual, cualquier país de los que hemos comentado que aplica este reglamento, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que esta persona sea un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Que de nuevo sería como el caso que más os podéis encontrar, ¿vale? Y digamos que este tipo de desplazamiento lo que te permite es que, aunque tú seas una persona que presta servicios en más de un país, en España y en otros países, pues que puedas seguir cotizando en España siempre, ¿vale? Es decir, no tiene el límite de los 24 meses que veíamos antes, ¿no? De yo estoy en España y necesito enviar a una persona a un proyecto a Francia, pues la norma es clara, nos dice máximo 24 meses, teóricamente, y luego veremos otra excepción. A partir de 2 años y 1 día, esa persona tiene que pasar a cotizar a Francia, ¿no? Ese es el caso que veíamos antes. Ahora en este caso estamos viendo otro, estamos viendo el de una persona que simultáneamente trabaja para España, pero también para otros países, ¿vale? Y aquí no tenemos el límite de los 24 meses,
Lo único que nos pide la Seguridad Social es que cada 12 meses, cada año, nosotros vayamos renovando ese formulario A1, que es el que os decía que hay que tramitar en el sistema red, ¿vale? Entonces, ¿cómo determinamos en qué país la persona tiene que cotizar, ¿vale? Pues es muy sencillo. La norma lo que nos dice es, cuando nosotros tengamos un empleado que trabaje por cuenta ajena, tiene que cotizar en el país de residencia siempre y cuando realice una parte sustancial de su actividad. ¿Y esto qué significa? Realizar una parte sustancial de su actividad. Pues esto significa que como mínimo un 25% de su tiempo lo haga desde el país de residencia. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, de nuevo insistimos, soy un empleado que trabajo en España y 2 días a la semana tengo que estar en Bélgica. En este caso, como estaría trabajando 2 días en Bélgica y 3 días en España y esta persona reside en territorio español, ¿aquí qué normativa aplicaría? La española. ¿Por qué? Porque trabaja más de un 25%, 3 días a la semana de 5, en España, ¿vale? Ahora imaginaos que esa persona trabaja 4 días en Bélgica y 1 día en España, ¿vale? Aquí la norma lo que nos dice es, oye, si esa persona no ejerce una parte sustancial de su actividad en el país de residencia, que sería nuestro caso, ¿no? Es una persona que reside en España, que tiene aquí su trabajo, su familia, su domicilio, todo. Lo único que hay 4 días a la semana que está en Bélgica, ¿vale? Por tanto, si está 4 días en Bélgica y 1 día en España, eso es un 20% y es menos de un 25%. ¿De acuerdo? Pues aquí la norma lo que nos dice es, oye, si esto ocurre, ¿dónde tiene que cotizar esa persona? Pues donde esté el empresario. Por lo tanto, en estos ejemplos que os he dado, siempre va a ganar, digamos, España como país en el que hay que cotizar, ¿vale? Pero no siempre va a ser así. Simplemente os lo he puesto como a modo de ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Que se cotiza en el país en el que resides si trabajas más de un 25% y si no trabajas más de un 25% de tu tiempo en el país en el que resides, pues cotizarás donde esté tu empleador. ¿De acuerdo? Luego podemos tener el caso de una persona que realice una actividad por cuenta propia. Este sería el caso de un autónomo, por ejemplo. No creo que tengáis muchos casos, pero bueno, en este supuesto, la normativa o los criterios que aplican son muy parecidos a cuando tenemos un empleado por cuenta ajena, ¿vale? Y lo que nos dice es, oye, ¿dónde cotiza esa persona? Pues va a cotizar de nuevo en el país de residencia si hace más de un 25%, si trabaja más de un 25% de su tiempo de trabajo en ese país, ¿de acuerdo? O en la legislación del país donde tenga el centro de sus actividades. Y, por último, podemos tener el caso de una persona que realiza una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia, ¿vale? Es decir, una persona que no solamente trabaja para vosotros, pero sino que también, pues, por ejemplo, trabaja por cuenta propia, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que la norma nos dice es, oye, si tienes una persona que trabaja por cuenta ajena y una persona que a su vez trabaja por cuenta propia y de nuevo en varios estados, no solamente en España, insisto, de nuevo en España, pero simultáneamente y tiene que ser simultáneamente, ¿vale? Esto es importante. No que durante un año estás 6 meses en un país y luego estás otros 6 meses en otro país, sino que simultáneamente prestas los 2 servicios de forma alterna, ¿vale? En este caso, lo que nos dice la norma es si hay un cuenta ajena y un cuenta propia, el que va a ganar es en el país donde trabajes por cuenta ajena, ¿vale? Pero aquí con un pequeño matiz. Y lo que te dice la norma es siempre y cuando ese cuenta ajena no se entienda que es una actividad marginal, ¿vale? Y por actividad marginal se entiende pues cuando supone menos de un 5% del tiempo, de los ingresos, ¿vale? Es decir, que claramente se tiene que ver que la persona es un cuenta propia, que es donde le dedica más tiempo y de donde obtiene más ingresos y que simplemente pues realiza esporádicamente alguna actividad por cuenta propia. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, pues aquí tendríamos las excepciones a los 2 artículos que hemos comentado previamente. Le llamamos el artículo 12 porque es
el artículo que regula los desplazamientos a un único país. Yo estoy en España, me voy 3 meses, 24 meses a un país, o el artículo 13 que le llamamos, que es el multi-state, que es el que aplica cuando trabajo simultáneamente en 2 o más países, ¿vale? ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice, oye, te acabo de explicar cuáles son los criterios que tienes que tener en cuenta a la hora de determinar en qué país hay que cotizar, pero que sepas que estamos abiertos a excepciones. ¿Y cómo podemos estar abiertos a estas excepciones? Pues en este caso, los 2 países tienen que estar de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una persona que vamos a hacer una expatriación por 4 años, ¿vale? Hay un proyecto en Portugal y necesitamos que una persona se vaya 4 años, ¿vale? Si nos limitamos a lo que hemos visto antes, la respuesta sería, no puedes. ¿Por qué? Porque el desplazamiento solo puede ser hasta 24 meses. Si supera 24 meses, tú tienes que pasar a cotizar en Portugal, ¿vale? Pues bueno, existen estas excepciones y lo que se puede hacer es una petición a la Seguridad Social en la que se le motive y se le explique que si bien supera esos 24 meses, pues es de interés a favor del trabajador y de la compañía, pero principalmente del trabajador, que una persona pueda seguir cotizando en su país de origen, ¿vale? En términos prácticos os podemos decir que normalmente los países en general están aceptando 4 o 5 años de que, aun estando una persona expatriada, pueda seguir cotizando en el país de origen, ¿vale? Incluso, por ejemplo, Italia estaba aceptando hasta 7 años, ¿vale? Pero esto, de nuevo, son excepciones. El reglamento es claro en el artículo anterior. Partimos de la base de 24 meses. Todo aquello que supere 24 meses cuando te vas a un país, España, pero sobre todo el otro país, porque España va a estar feliz de que sigas cotizando aquí, pero es el otro país el que tiene que aceptar tener una persona en su país sin que esté cotizando tanto tiempo, ¿vale? Y lo mismo ocurre pues con el caso del multi-state, esos casos que habíamos visto de simultáneamente. Imaginaos que de repente una persona que va a estar un año fuera, pues no se dan las circunstancias que veíamos y hay que pasar a cotizar en el otro país. Pues bueno, haciendo una buena motivación y una buena explicación a la Seguridad Social, se puede intentar que tanto España como el otro país acepten que de forma excepcional la persona pueda seguir cotizando en el país que nos interesa, ¿vale? Esto ya es un proceso más largo, ¿vale? Cuando tú presentas el A1 a través del sistema red para los otros 2 supuestos, pues la verdad es que ahora está todo tan automatizado que va bastante rápido. La Seguridad Social en 1 o 2 días te valida la petición y te emite el formulario A1. Pero en los casos del artículo 16, que es el de las excepciones, que sepáis que lleva más tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es importante que si conocéis con antelación, suficiente antelación, que se puede dar un caso de excepciones, pues bueno, que lo presentéis en la Seguridad Social. Aquí nos vamos a explicar cuál es el procedimiento, porque si no podríamos tirarnos horas y horas, pero bueno, que sepáis que en los propios reglamentos que os mencionábamos anteriormente, ahí te explica cuál es el procedimiento que tienes que seguir para poder hacer la solicitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí simplemente añadir, como os comentábamos, que este reglamento comunitario pues aplica a Europa, Espacio Económico Europeo, Suiza y, bueno, en este caso un convenio especial para Turquía, ¿vale? Entonces, cuando tengáis desplazamientos a Suiza, que sepáis que hay un formulario, por ejemplo, específico que hay que presentar y que los plazos que se tienen acordados son que puedes estar 24 meses más 12 meses más, ¿de acuerdo? Y aplica a cualquier nacional. Sin embargo, en el caso de Turquía es un convenio muy particular en el que, pues bueno, en este caso, si partimos de la base de España, aplica a nacionales españoles o turcos, ¿vale? O cualquier otro país que esté adherido a este convenio, ¿vale? También se acompaña de un formulario específico, que todo esto está disponible en la página web de la Seguridad Social, ¿vale? Y en este caso el periodo máximo son 12 meses y sí que puedes pedir una prórroga, ¿vale? ¿Veis? Aquí
está el concepto de prórroga de, oye, pues Suiza dice 24 meses y Turquía dice 12 meses, pero hay espacio para pedir una prórroga. En los casos anteriores no existe el concepto de prórroga, sino de excepciones. Muchas veces le llamamos prórroga, pero no es una prórroga, es una excepción, ¿vale? Es distinto. Antiguamente sí que te permitían prórrogas, ahora no. Pero aún así, ya os digo, que generalmente todos los países están aceptando periodos adicionales a esos 24 meses que veíamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por quinto lugar, y ya nos queda poquito, luego el último punto será el de teletrabajo, tenemos el Reino Unido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues bueno, que el Reino Unido, pues antes del Brexit, ¿no? Estaba dentro de lo que eran los reglamentos comunitarios, ¿vale? ¿Qué sucedió? Pues bueno, que a raíz de la salida del Reino Unido, lo que hizo la Unión Europea fue firmar un acuerdo con el Reino Unido para, entre otras cuestiones, se analizaba todo lo que es materia de seguridad social internacional, ¿vale? En otras palabras, digamos que el Reino Unido ya no forma parte de este reglamento comunitario, pero en realidad en la práctica lo que se ha hecho es algo muy parecido a lo que tiene el propio reglamento comunitario que ahora veréis, ¿vale? Simplemente, ¿qué particularidades tiene este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido? Pues bueno, que aquí dentro no entran en juego los países del espacio económico europeo, Suiza y Gibraltar, ¿vale? Entonces, este acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido tiene 2 artículos. Hasta ahora, digamos que hemos visto como 3 artículos. El artículo 12 que le llamamos, que es el del desplazamiento a un único país. Disculpa un segundo, Ana. Por Sí. entenderlo, ¿estás seguro que lo entiendo bien? Cuando lo dices la excepción del que el protocolo no aplica a esos países, eso quiere decir que si una empresa española desplazase a un noruego, a un nacional noruego, a Reino Unido, no podría aplicarse este acuerdo de comercio y cooperación, ¿no? Bueno, no, porque si está contratado por España no hay problema. El punto sería si Vale. estuviera contratado desde Noruega. Vale, o sea que lo que dices que desplazamientos desde Noruega Eso a es. Reino Unido. Vale, es Eso que no es. sabía si te estaba refiriendo como a excepciones de nacionales o a... Vale, ok. ¿Vale? Entonces, seguimos. Como os comentaba, en el reglamento comunitario habíamos visto como 3 artículos. El de me desplazo a un único país, el de me desplazo o trabajo, mejor dicho, simultáneamente entre 2 países y el de las excepciones, ¿no? No de prórrogas, sino de excepciones. Pues bueno, en este caso, con el Reino Unido tenemos 2 artículos, que serían los que aplicarían a me desplazo a un único país, ¿vale? De forma temporal. Y en este caso que nos dice, oye, el desplazamiento no debe exceder de los 24 meses. Y fijaros la segunda. No se prevé prórroga o exención. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene que estar en un proyecto, imaginemos, que está previsto para 18 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, tú, como sabes que 18 meses es menos de 24 meses, solicitas el formulario aún a la Seguridad Social y lo que te permiten durante esos 18 meses es que sigas cotizando en España y no en el Reino Unido, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que llega el mes 18 y pues ese proyecto se ha alargado y necesitas que la persona esté un año más, ¿vale? Pues aquí tenéis que saber que a partir del mes 24 más día 1, a partir de ese momento ya sí o sí la persona va a tener que pasar a cotizar en Reino Unido, ¿vale? No se prevén ni prórrogas ni exenciones y por mucho que las pidas, la Seguridad Social las te niega, ¿vale? Porque esto al final es un acuerdo, como os decía, es distinto al reglamento comunitario, esto es un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y por lo tanto estas excepciones no aplican, ¿vale? Pero ya veis que, digamos que son parecidos en el redactado, ¿vale? Y en este caso particular con Reino Unido, para que tú puedas desplazar a una persona, tienes que estar mínimo 3 meses dado de alta antes en la Seguridad Social. En el ámbito europeo hablábamos de 1 mes, pues aquí es de 3 meses en lugar de 1 mes, ¿vale? Y luego tenemos el artículo SSC.12, que es el del ejercicio de actividades en 2 o más estados, ¿vale? Es el que decíamos
que de forma simultánea podías estar trabajando. Entonces, pues en este caso tú puedes estar teletrabajando entre España, Francia y Reino Unido. Entonces, acogiéndote a este artículo, pues tú podrías cada 12 meses solicitar la prórroga para que la persona siguiera cotizando en España. Ahora bien, con las mismas condiciones que veíamos antes, ¿eh? La persona tiene que ser, en nuestro caso, residente en España y tiene que realizar pues, esa parte sustancial de la actividad, etcétera, ¿vale? O sea, simplemente aquí lo hemos puesto un poquito más resumido, pero que sepáis que aplican, digamos, los mismos criterios a la hora de determinar la legislación aplicable, ¿vale? Es decir, en el país en el que tienes que trabajar. ¿Vale? Y bueno, pues ¿qué ocurre con el teletrabajo? Pues el teletrabajo, si bien ya lo teníamos antes, ¿no? Y seguro que hay muchas compañías que ya teníais políticas de teletrabajo antes del COVID a nivel nacional, pero ¿qué ocurrió pues a raíz del COVID? Que todo el mundo empezó a teletrabajar, se fue a su casa, ¿no? Se fue a su país y cada uno estábamos teletrabajando desde donde nos convenía, ¿no? Entonces, bueno, pues durante un tiempo la Comisión Europea de todos los países se estuvieron reuniendo, ¿vale? Y crearon, no han modificado, digamos, los reglamentos que mencionábamos antes, ¿vale? Que son reglamentos del 2004 y del 2009, sino lo que han hecho es crear unas guías prácticas, unas guías de qué cosas tienes que tener en cuenta cuando hay un teletrabajo a nivel internacional en materia de seguridad social, ¿vale? Entonces, lo último que tenemos es una nota del 1 de julio del 2023, ¿vale? En el que pues los países acordaron qué cosas había que tener en cuenta cuando tenías un teletrabajo a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, de nuevo, nos centramos y como os decía antes, nos estamos centrando como en 2 o 3 artículos del reglamento que son los que más nos interesan, que son los que hablan de los desplazamientos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener una situación de yo tengo un trabajador contratado en España, ¿vale? Que me pide teletrabajar 1 mes, 2 meses, 5 meses, 20 meses, hasta 24 meses por motivos personales, teletrabajar desde su país de nacionalidad, ¿vale? Imaginemos pues, que tenemos contratado a un empleado francés y este empleado francés nos pide, oye, pues mira, me habéis enviado, me lo invento, un proyecto de 3 meses y yo quiero aprovechar y quedarme 1 mes más, ¿vale? O soy un trabajador, soy francés y voy a hacer vacaciones el mes de agosto, pues te quiero pedir a ver si el mes de julio o el mes de septiembre me dejas teletrabajar desde mi casa, ¿no? Aunque la persona, pues lógicamente, resida en España, tenga un domicilio aquí, pero bueno, pues al final, siendo nacional del otro país, le gustaría estarse un tiempo en su país, ¿vale? O por alguna condición médica de salud de algún familiar o lo que sea. Bueno, pues en este caso, la Comisión Europea que acordó, dijo, oye, mira, que sepáis que cuando tengáis situaciones de teletrabajo internacional, podéis asimilarlo a un desplazamiento ordenado por tu empresa para un proyecto, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que sí que tiene que estar acordado. Te dice de manera formal o informal, es decir, no se necesita, digamos, como un acuerdo por escrito, aunque lógicamente siempre viene bien tenerlo, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que para poder solicitar este A1 para un teletrabajo internacional, ¿qué ocurre? Cuando tú pides el A1, tú siempre indicas un domicilio donde la persona va a estar trabajando, ¿no? Ya sea porque, en el caso de que sea un proyecto vuestro, pues porque se puede ir a trabajar a una filial del grupo, ¿no? Entonces, tú comunicarías el desplazamiento a esa filial del grupo o se puede ir, por ejemplo, a un cliente, una empresa española que tenga un cliente francés o belga y que necesite que esa persona se vaya a ese cliente, ¿vale? En este caso no habrá ni empresa ni cliente, habrá un domicilio particular. El trabajador os tendrá que decir desde dónde va a estar trabajando, ¿vale? Entonces, en este caso, la norma te dice, oye, tú puedes indicar que va a estar en un domicilio particular. Ahora bien, no nos olvidemos de la temporalidad, 24 meses. Si la persona quiere de por vida
teletrabajar para la empresa española desde otro país, de nuevo, dentro del ámbito de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza, esto solamente va a poder ser por un máximo de 24 meses, ¿vale? Por tanto, no se trata de contratar a un belga y pedir este A1, ¿vale? Sino tiene que ser algo que sea temporal, importante, que no sea más de 24 meses. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el que realizo Disculpa, de forma... Ana, Sí, una cosa solo. Quedan unos 25 minutos hasta el punto en el que comentamos antes, ¿vale? Para que os vale, gestionéis venga. vosotros tiempos. Sí, termino ya, gracias, Antonio. Y en el supuesto 2 sería pues el de simultáneamente entre dos países, ¿vale? Lo que decimos, pues una persona que trabaja en España, pero que se le permite, porque su familia vive en otro país, poder teletrabajar, pues por ejemplo, los viernes, los lunes, para que de alguna forma pues esté más tiempo en su domicilio, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esto se permite, ¿vale? Ahora bien, hay que tener muy en cuenta revisar bien cuál es el país de residencia de esa persona y la legislación que aplica, ¿vale? Porque en los casos en los que estás contratado en España, pero ojo, que si estás más tiempo en tu país de residencia y tu país de residencia deja de ser España y pasa a ser el otro país, la cotización puede caer en el otro país, ¿vale? Entonces, que sepáis que podéis hacer acuerdos de teletrabajo, de te dejo teletrabajar algunos días, pero hay que tener muy claro y revisar muy bien cuál es el país de residencia y qué legislación implica en base a lo que hemos visto antes, ¿vale? Que me refiero al artículo 13. Acordaros, artículo 12, único país, artículo 13, varios países, ¿de acuerdo? Y simplemente, último por matizar, que en los casos de simultaneidad hablábamos de que la persona tiene que hacer más de un 25% de su tiempo en el país de residencia, ¿vale? Que sepáis que ese 25% se puede incrementar hasta un 49%, ¿vale? Esto siempre habrá que ver qué países se han adherido a este acuerdo. ¿Por qué? Porque si bien esta guía de teletrabajo aplica a lo que es la Unión Europea y el Reino Unido también, ¿vale? Tú puedes teletrabajar con el Reino Unido. No todos los países están de acuerdo con incrementar el tiempo del 25 al 49%, ¿vale? Por lo tanto, dependerá de España se adherió, ya os lo podemos confirmar, pero dependerá del país al que vaya, habrá que mirar si ese país está de acuerdo en incrementar ese 25% al 49%. ¿Vale? Vale, pues continúo yo con la parte de los convenios bilaterales y multilaterales que ha firmado España con otros estados. Pues además de el reglamento que nos permite, digamos, regular desplazamientos en el entorno de la Unión Europea, Reino Unido y Espacio Económico Europeo, España tiene firmados, no muchos, pero bueno, una treintena, digamos, de convenios bilaterales con países de África, América, sobre todo América, Latinoamérica y alguno con Asia, ¿vale? Estos convenios se regulan entre dos estados normalmente, entonces van a regular desplazamientos normalmente de personas de distintas nacionalidades entre estos dos países. Veremos ahora que hay convenios más antiguos o los primeros que firmó España que solamente permitía o aplicaba a personas de la nacionalidad de los dos países, ¿vale? Estos convenios lo que van a permitir o lo que van a dar potestad van a determinar qué prestaciones o qué beneficios a futuro puede la persona o el empleado solicitar llegado el momento de la jubilación o otro tipo de prestaciones como puede ser enfermedad, ¿vale? Ahora veremos a continuación en la siguiente slide, pero antes que sepáis que hay convenios, por ejemplo, que aunque están firmados no tienen reciprocidad, nos pasa con Australia. Yo envío una persona a trabajar de España a Australia y cuando llega allí, Australia tiene un sistema de pensión privado, no hay un sistema público, por tanto, aunque yo mande a trabajar a un expatriado, un trabajador lo desplace a Australia, allí va a tener que cotizar a la Seguridad Social australiana, que me imagino que lo sabréis, pero es lo que se denomina superannuation, ¿vale? Y luego, muy importante, estos convenios que firman España, cada uno es distinto. Esto quiere decir que los plazos o los periodos iniciales o prórrogas ordinarias o extraordinarias que se puedan pedir va a cambiar de uno a otro. No es como lo que hemos visto hasta ahora anteriormente con el Reglamento Europeo, que digamos teníamos una única norma
que aplicaba a 27 o 31 países, ¿vale? Aquí es un convenio, un acuerdo entre España y otro Estado. Si quieres pasamos, Antonio, perdona. Vale. Esto simplemente es el pantallazo que aparece en la página web de la Seguridad Social, donde veis los convenios bilaterales que tienes firmados España ahora mismo con todos los países, ¿vale? Por destacar, pues que sepáis que los últimos, Moldavia se firmó el año pasado y con Senegal, y por ejemplo con Estados Unidos teníamos un convenio antiguo de la década, creo que era de los 90, ahora se ha firmado uno nuevo y ha sustituido al anterior, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, y en esta slide la hemos querido incluir porque es bastante visual y te permite ver, digamos, cuáles son las características de cada convenio. Por centrarnos en algunos, como veréis, hay países de Latinoamérica que solo aplican a nacionales, es decir, Chile, por ejemplo, solo aplica a españoles y chilenos. Ahora veremos una excepción adelante en la otra slide, donde veremos que gracias al convenio multibramericano nos permite... No hace falta que pases, Antonio, perdona. Disculpa, yo te aviso. Nos permite esquivar esta excepción de solo nacionales, pero que veis aquí, por ejemplo, que estos convenios aplican a trabajadores por cuenta ajena, cuenta propia, y que hay un periodo inicial que lo permite el convenio, ya sea de 2 años, 5 años, dependiendo de los países, ¿vale? Y luego una prórroga ordinaria, ¿vale? Es decir, digamos que hay como dos periodos permitidos, el inicial y la ordinaria. Y luego hay muchas veces que por el tipo de negocio o de proyecto, las compañías requieren que esa persona exceda el tiempo establecido en el convenio. Pues nosotros aquí queríamos hacer hincapié, ojo con eso, porque estos países las prórrogas extraordinarias no las suelen dar, ¿vale? Sobre todo los de Latinoamérica, un México, un Brasil, un Colombia, te lo suelen denegar una prórroga extraordinaria. A lo mejor Estados Unidos o Canadá no, pero el resto es complicado. Entonces no recomendamos pedirlas. No es como lo que ha comentado mi compañera Ana en el entorno del reglamento de la Unión Europea, que pasados más de 5 años hay veces que incluso nosotros estamos consiguiendo prórrogas extraordinarias un sexto, séptimo, octavo año, depende del país, aunque también en Europa se están limitando. Entonces aquí en los convenios bilaterales sí recomendamos ceñirse a los plazos que establece cada convenio, ¿vale? No pedir más allá porque corremos el riesgo de, digamos, de que se extienda la petición en el tiempo y cuando vayan a resolver nos lo denieguen y tengamos que retrotraer la situación en España, pedir ingresos indebidos y tener que cotizar en el otro país. ¿Vale? Eso en cuanto a los plazos. Por ejemplo, aquí también veréis que está el convenio, viene al final en la última línea, el de Suiza. Este convenio no aplica porque tenemos el reglamento europeo que Suiza, aunque no forma parte de la Unión Europea, pues le aplica el reglamento. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas porque veremos que dependiendo de los países se puede aplicar o el convenio, el reglamento o el convenio iberoamericano en lugar del convenio bilateral que tiene firmado España con otro país. Particularidades también, pues por ejemplo, cuando desplazamos a trabajadores a China o a Japón, estos convenios normalmente solo cubren la prestación de jubilación, ¿vale? A la inversa, cuando un empleado de China viene a España o de Japón, estos trabajadores en España se tienen que registrar, obtener su número de afiliación y darse de alta y cotizar por una serie de contingencias, ¿vale? Accidentes de trabajo o algún otro tipo, o por ejemplo el mecanismo de equidad intergeneracional, pues empresas chinas que vienen aquí tienen que dar de alta a sus trabajadores para cotizar por ciertas contingencias porque los convenios de estos países no cubren la totalidad, ¿vale? Y a nosotros también nos pasa, por ejemplo, a la inversa, mandamos gente a Colombia o a Perú y aunque tú vayas a Colombia o a Perú con un certificado de cobertura, en esos países hay ciertas contingencias que hay que cotizar. Por ejemplo, con Colombia no hace falta cotizar en Colombia por vejez, a lo que sería la pensión de retiro que llaman allí, pero sí, por ejemplo, para aportes a salud. Entonces, yo mando una persona a Colombia y allí tiene que cotizar por ciertas contingencias. Esto lo queríamos recalcar para que sepáis que el hecho de obtener un certificado de cobertura con estos países te permite que el trabajador siga aquí generando derechos, no le perjudicas y siga generando derechos de todo tipo de prestaciones, de jubilación, de paternidad, de lo que sea, desempleo, pero que en el otro país
en ciertos casos vamos a tener que también darle de alta y cotizar dependiendo al visado de trabajo o contrato de trabajo local que le requieran allí, ¿vale? En esos países. Y yo creo de convenios bilaterales hay muchas casuísticas, por ejemplo, el de Chile te da prestación sanitaria, que es algo excepcional dentro de los convenios bilaterales, porque la prestación sanitaria solamente se reconoce en los países del reglamento de la Unión Europea. Y ya si quieres pasamos, Antonio, y no te molesto más, perdona, ¿eh? Vale, esta es lo que comentaba. Además de los convenios bilaterales, hace ya más de 15 años se firmó un convenio multilateral entre todos los países de Latinoamérica y España y poco a poco se han ido adhiriendo países. Pues es el caso de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y otros países con los que no tenemos convenio, pues, como puede ser Bolivia o El Salvador, ¿vale? En el caso de los países con los que tenemos convenio, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, en estos casos como tenemos dos instrumentos internacionales, que es el convenio multilateral y el convenio bilateral, siempre va a aplicar o se puede, digamos, escoger entre la norma más favorable de entre las dos, lo que establezca el convenio bilateral o el multilateral. ¿Vale? Hacía antes alusión en el de Chile, que solo aplica a españoles y chilenos, y, por ejemplo, hemos tenido un caso de que una empresa desplazaba a Chile a un francés, pues el francés no queda cubierto con el convenio bilateral de España-Chile, pero sí, gracias a este convenio multilateral, pues esta persona se le ha permitido, digamos, no tener que cotizar en Chile, ¿vale? Porque si no, aquí en España se hubiese tenido que ir a la orden ministerial que veremos más adelante, ¿vale? O sea, gracias a este convenio multilateral, pues ciertos casos no son muy frecuentes, pero hay excepciones que pueden aplicar. Y este convenio multilateral tiene una duración inicial, o el plazo inicial son 12 meses, se puede extender otros 12 más y en caso de que se quiera extender más allá, siempre tiene que haber un descanso de otros 12 meses, ¿vale? En relación a los descansos, porque hay veces que muchas empresas a veces necesitan que un empleado vuelva a un país o poner el contador a cero del certificado de cobertura, hay convenios que sí establecen un periodo mínimo y otros no. Normalmente, dependiendo de los casos, pues van a ser 3 meses, ¿vale? Pero hay convenios que no establecen nada. Por tanto, aunque una persona esté aquí en España, digamos, en una parada de 3 meses, no es, digamos, requisito necesario para que lo puedas volver a solicitar pasados esos 3 meses, ¿vale? Habrá casos que sí te lo concedan, en el que se pueda demostrar que es una nueva asignación, un nuevo proyecto, un nuevo centro de trabajo, pero en otros casos no. Y también un apunte que se me ha olvidado anteriormente, hay convenios como por ejemplo el de Argentina y Perú, que para pedir una prórroga ordinaria, la normal, te piden un preaviso de 3 meses. Por tanto, si tú no presentas la prórroga dentro de los 3 meses anteriores al vencimiento, te la van a denegar. ¿Vale? O sea, importante con los plazos porque por eso cada convenio hay que mirárselo al detalle porque tiene su letra pequeña y no son todos iguales. Y ya si quieres pasamos a la siguiente. Y ya pasamos a lo que comentaba antes Antonio de la nueva orden, que ya no está nueva, y comentamos un poco más en detalle. Además de los países a los que se desplazan trabajadores de compañías españolas con los que España tiene firmados acuerdos bilaterales o multilaterales, como el Reglamento de la Unión Europea o los que hemos visto hasta ahora, también hay desplazamientos a países con los que no hay convenio. ¿Qué ocurría hasta hace 2 años? Pues teníamos una orden del año 1982 que esta orden lo que te permitía es, oye, yo te mando a trabajar a un país con el que España no tiene un acuerdo bilateral a efectos de totalización de seguridad social, un instrumento internacional, digamos, y para no perjudicarte trabajador ni compañía y hacer atractivo el desplazamiento, yo te permito mantener tus derechos, tú sigues cotizando aquí y el tiempo que estés fuera trabajando vas a seguir generando los mismos derechos y te voy a tratar como si hubiese estado en España, ¿vale? Esto era lo que decía la antigua orden y si yo mandaba a alguien, por ejemplo, a Egipto, pues le aplicaba esta orden y se presentaba y se comunicaba a la Seguridad Social. Se estableció la nueva orden el 1 de julio de 2023, que es la orden 835, y entró en vigor el 1 de noviembre, y esta orden lo que ha hecho es derogar la anterior a partir del 1 de noviembre del 23 y ampliar el espectro de supuestos. ¿Vale? Hay como 4 tipologías nuevas que ahora vamos a ver. Son estas que enumeramos aquí. La primera sería la que ya cubría la antigua orden del año 82. Y además de estas hay otras 3.
un apunte antes, porque yo voy cambiando de tema. Todas estas se tienen que comunicar a través del sistema red, perdonad. Y todos estos nuevos supuestos, el trabajador, digamos, deja de estar de alta por cuenta ajena y pasa a estar en una situación asimilada a la alta. Por eso hemos puesto en estas enumeraciones unos códigos con unos números. Esos códigos y números son los que se tienen que comunicar por el sistema red. Entonces, si yo tengo una persona que se desplaza a un país sin convenio, como era Egipto, la empresa lo que tiene que decir en el mismo mes que se desplaza, porque si no, no te permite hacerlo por sistema red, lo tendrías que hacer por Casia, es comunicar la nueva situación asimilada al alta con el código 150, ¿vale? ¿Qué te exige para el requisito para estar en esta situación? Pues que el empleado durante todo el desplazamiento a Egipto, por poner el caso, mantenga el contrato y la relación laboral principal con la sociedad española y que no cambie de país. Mientras esté en esa situación, él va a poder cotizar a la seguridad social española. Y en el otro país, si en Egipto existe una seguridad social, pues tendrá un doble coste, ¿vale? Porque si yo necesito tener un contrato para trabajar en Egipto y una nómina, pues tendrá un doble coste la empresa, ¿vale? En esta tipología o de países sin convenio hay un subtipo que son las regiones, que lo hemos querido incluir. Son dos pequeños casos, pero que nos parece curioso, que es, por ejemplo, España y Canadá tienen un convenio bilateral, pero la región de Quebec no está cubierta dentro del convenio. Por tanto, si yo muevo a alguien de España a la provincia o a la región de Quebec en Canadá, lo tengo que comunicar bajo este supuesto, ¿vale? Y pasa lo mismo con Hong Kong en China. Siguiente supuesto que no estaba establecido en la orden del año 82 y que es nuevo, es personas que no estaban cubiertas o quedaban fuera de los convenios que tenía España firmados con los países que hemos visto estos, que solo cubrían a los nacionales de los dos países. Esta orden les da cabida o cobijo. Por tanto, a partir de ahora, si yo muevo a alguien a México o a Colombia que no sea español, con esta nueva orden yo lo comunico con la situación asimilada a 151 y aquí va a estar protegido y cotizando igual como si estuviese aquí. Y en el otro país, pues si mando un francés a México o Colombia, tendrá que cotizar por todo allí. Doble coste, pero bueno. Tercer supuestos son los que se llaman situación asimilada en el sistema red, digo, Código 152 y 153, y esto está previsto para trabajadores que tenían un certificado de cobertura en vigor. Pues llegas al periodo máximo que te establece el convenio, por ejemplo, con México, que son 4, Brasil, que son 5, llegas al periodo máximo, pues esas personas que agotan el periodo máximo se les permite mantener las cotizaciones al sistema español, y si en México o en Brasil tienen que hacer algo, pues tendrá que cotizar. Esto ya es algo voluntario que lo firman la compañía y el trabajador mediante un acuerdo, un formulario que está colgado en el sistema red también. Y se tienen que poner de acuerdo y mientras esté en vigor el contrato de trabajo con la compañía española y no se desvincule de la compañía española y se vincule solo con el lugar de destino, va a poder mantener las cotizaciones el tiempo que esté más allá de México o Brasil a partir del 4º y 5º año. Y hay dos claves simplemente porque la Seguridad Social distingue, identifica personas que agoten el periodo máximo y personas que hayan pedido, a lo mejor, por lo que decíamos antes, una prórroga extraordinaria y a posteriori le resuelva la Seguridad Social española y se lo denieguen. En esos casos, como que te puedes reenganchar y te dicen, bueno, pues como te acabo de denegar la prórroga extraordinaria o la ordinaria que hubieses pedido, yo te permito que te reenganches y cotices, ¿vale? Y el último supuesto de la orden, no lo hemos visto, no existe, y es para países con los que España tenga firmado un convenio, un instrumento internacional de seguridad social, pero que no contenga la cláusula de desplazamiento de trabajadores. A día de hoy, todos los convenios que tiene España firmados tienen esa cláusula, la disponen. Por tanto, está en papel, está sobre la letra este requisito, pero no aplica a día de hoy. Y luego, ¿qué diferencias hay en estos 4 supuestos a efectos de la acción protectora o cotización? Pues los supuestos 1 y 2, que son países sin convenio y países con los que España tiene convenio, pero que apliquen a personas que no son nacionales, quedan cubiertos totalmente, por el 100%, ¿vale? Hemos puesto aquí que el matiz de accidente de trabajo en enfermedad profesional, porque en su día, cuando se aprobó esta orden, que era muy cortita, que son 11 artículos, o alguno más, pero no más, quedaban dudas a la hora de interpretar si quedaban cubiertos por estas contingencias y desempleo. También era la otra supuesto. Y luego el supuesto 3 y 4, pero digamos que el 4 no aplica a día de hoy, el 3, que son personas que hayan agotado el periodo máximo, lo único que van a quedar cubierto es lo que es la prestación de vejez, ¿vale?
y enfermedad profesional. Perdón, enfermedad común. ¿Vale? El resto de contingencias, como puede ser una paternidad, una maternidad, una incapacidad temporal o desempleo, fogasa, eso no va a quedar cubierto. ¿Vale? Digamos que el supuesto 3 se asemeja a lo que vamos a ver ahora a la cobertura de un convenio especial ordinario. Si quieres pasa, Antonio. Vale. Como comentaba antes, Ana, al principio, cuando hemos comentado el índice, hemos incluido el convenio especial ordinario, aunque no es un instrumento internacional de por sí, porque inicialmente esto está previsto para las personas pues, que quieren mantener cotizaciones a la seguridad social en España y por algún motivo ya no se desvinculan de una empresa y no pueden trabajar, pues gente que le quede poco tiempo para alcanzar la edad de jubilación o prejubilaciones, etcétera, etcétera. En esos casos existe este convenio especial ordinario. ¿Qué ha ocurrido? Que como hasta hace 2 años, digamos, no teníamos esta orden nueva, pues la Seguridad Social o la Tesorería ha permitido que este convenio especial ordinario se pueda utilizar para personas que llevaban 5 o 6 años fuera de España cotizando con un certificado de cobertura y que lo agoten, acogerse a este convenio especial. Entonces, a día de hoy, que sepáis que tenemos estas 2 opciones con la Tesorería, el convenio especial ordinario o la orden, pero ahí, digamos, las diferencias son, convenio especial ordinario es una solicitud personal, lo hace el individuo, el trabajador, y con la orden es la empresa quien cotiza y es algo voluntario que tiene que acordar empresa y empleado. Eso en cuanto a operativa. Luego, a efectos de cálculo o de costes, lo que estamos viendo nosotros es el convenio especial ordinario, si vas a máximo, ¿vale? Pues supongamos que es a máximo, ese coste es máximo y no se puede incrementar. En cambio, si yo me acogiese al supuesto 3 de la orden ministerial del año 2023 que decíamos, debido a que a partir del 25 existe la nueva cuota de solidaridad, esa persona, digamos, puede tener un mayor coste para la seguridad social porque está destopado en caso de que su salario pues esté por encima de la base máxima anual, que este año está en 59.000, ¿vale? En torno. Y volviendo al convenio especial este que comentábamos, que sepáis que hay unos requisitos, en principio sencillos de cumplir, que es haber cotizado al menos o tener cotizados 1.080 días en los últimos 12 años antes de producirse la baja, y hay 2 momentos para pedir este convenio. Se puede pedir con efectos retroactivos si lo presentas dentro de los 90 días al hecho causante de la baja en el régimen en el que hayas estado, bien de autónomo o general, en nuestro caso va a ser todo cuenta ajena, ¿vale? O a lo largo de los 12 meses siguientes en un año, pero ahí no tendría efectos retroactivos, sino desde la fecha en que lo solicites, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante saberlo. Y sobre todo, es más un tema aquí, nosotros vemos de ahorro o planificación, porque si son personas ya con una cierta edad o que están cerca de jubilarse o les quedan pocos años, digamos que se pueden optimizar a través de un cálculo actuarial y eficientar la base de cotización, ¿vale? Igual, este convenio lo único que te va a permitir, si quieres pasa, Antonio, te va a permitir es generar derechos a tener una asistencia sanitaria y cotizar a efectos de lo que decíamos antes, igual que el supuesto número 3 de la orden, a efectos de invalidez permanente, muerte, supervivencia y jubilación. Y quedan fuera incapacidad temporal, desempleo, maternidad, paternidad, fogasa o formación profesional. Y luego, a efectos de cuantificar por cuánto yo puedo suscribir este convenio, lo que me va a mirar la Seguridad Social es mis últimas bases de los últimos 5 años, o sea, los 24 meses de los últimos 5 años, o en caso de no tener tanto tiempo cotizado, los últimos 12 meses. ¿Vale? Eso es a lo máximo que yo voy a poder ir. En el caso que esté máximo, pues iría máximo, ¿vale? Y la otra opción, si no quiero o no tengo capacidad económica o presupuesto para cubrir tanto o pienso que voy a estar muchos años todavía hasta que alcance mi edad de jubilación, y será a la base mínima. Y entre medias también está cualquier base intermedia entre la mínima y la mía de esos últimos 24 meses, ¿vale? ¿Qué más iba a decir? El pago de las contribuciones se realiza el último día del mes siguiente y el porcentaje se calcula, se aplica sobre esta base que estamos viendo, la que tú escojas, se aplica el 28,30, que es más o menos el coeficiente de contingencias comunes, se le aplica un coeficiente reductor del 0,94 y desde hace un par de años también se le mete o se tiene que cotizar por el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un 0,7.
Ah, y sí, quería comentar otra cosa. Cuando se elige la base, perdón, si en algún momento o años sucesivos tú quieres cambiarla y modificarla, tú lo tienes que hacer antes del 30 de septiembre de ese año y te va a aplicar en el año siguiente. Esto es importante porque hay veces que nos ha pasado en octubre, en diciembre, que nos ha llamado alguien y dice, oye, quiero cambiar mi base, quiero incrementarla o quiero reducirla. Si lo haces después del 1 de octubre, ya no puedes tener efectos hasta el año siguiente. Tendrás que esperar otro año más. Perdón, estoy con alergia en la primavera. Ah, y si quieres pasamos, yo creo que ya hemos terminado lo que es la parte teórica. Ahora vamos al caso práctico. Vale, Y os Ana y yo pediría habíamos... con el Sí, caso, perdón. disculpa, con el caso práctico, os Vale, pediría que, ya sé que dijimos 10 minutos, pero si podemos hacerlo en 5 o 6, porque tengo 7 u 8 preguntas del chat y creo que es interesante vale, sí, yo las he cubrirlas. visto que han ido entrando. ¿Ok? Vale, el caso práctico, una cuestión antes, lo hemos preparado Ana y yo, lo podemos resolver Ana y yo en 30 segundos, pero si queréis alguien, un voluntario o dos, por hacer un poco de debate o para hacerlo más atractivo y que participemos todos, lo vemos entre todos, ¿vale? Porque el caso práctico está planteado sobre todo por la primera parte, la parte de Ana es del reglamento comunitario y o sea, hay una única respuesta, pero es verdad que para el primer caso se pueden ver 3 supuestos. Es por ver si lo habéis entendido y ver todas las opciones que una empresa puede tener a la hora de comunicar, ¿vale? Entonces, si queréis, pasamos ya. Yo leo el enunciado de la primera pregunta y si alguien se ofrece y si no, Ana y yo contestamos, ¿vale? Ade- Vale, pues mira, la compañía global IHR SPAT, que está presente en numerosos países, va a desplazar a Juan Cambados de España a Portugal. Es una asignación de 5 años máximo, ¿vale? Y se desplaza su familia con él a Portugal. Entonces, lo que queremos es ver qué opciones tendría una empresa o qué se podría comunicar y pros y contras de cada una de las que decidáis comunicar, ¿vale? Si alguien se ofrece y si no, pues eso, Ana y yo resolvemos. Yo creo que lo podéis hacer muy bien vosotros. Venga, pues contesto yo la pregunta, Abraham. A ver, en este caso tenemos a una compañía que es Global IHR Expat, que va a desplazar a un trabajador que tiene en plantilla en España a Portugal por 5 años, ¿vale? Aquí digamos que podríamos decir que tenemos dos formas. La primera es, nos están diciendo que la va a desplazar por 5 años, por lo tanto, tiene el hito de temporalidad, ¿no? No es para siempre, porque nos habla de un límite de tiempo, de 5 años. ¿Qué ocurre? Que estos 5 años son más de 24 meses, que son 2 años, que son los que comentábamos que tú puedes estar desplazado temporalmente a otro país, ¿no? Entonces, aquí digamos que podríamos, en base a la temporalidad, podríamos, si nos limitamos a ver, me voy 5 años, ya la regla básica es no puedes, porque estás superando los 24 meses, ¿no? Pero bueno, podemos ver 2 fórmulas de hacerlo. La primera sería pedir a la Seguridad Social el formulario A1 por un máximo de 24 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese formulario de 24 meses, el propio organismo de la Seguridad Social española te emitiría el A1, ¿vale? Generalmente la administración no suele pedir cartas de desplazamientos o el acuerdo que hay entre la empresa y el trabajador para ver si realmente va a estar más de 24 meses o no, ¿no? Por lo tanto, la forma rápida de hacerlo es, oye, yo te hago un A1, te solicito el A1 por 24 meses y esos 24 meses estás excluido de cotizar en Portugal. ¿Qué ocurre a partir del mes del 24 más día 1? Pues que vas a tener que volver a solicitar una 1, pero como una excepción, ¿vale? Por lo tanto, ahí no va a ser rápido que la Seguridad Social Española le dé al botón y te imprima el formulario A1. ¿Por qué? Porque va a necesitar contactar al organismo de Seguridad Social portugués y decirle, Portugal, esta empresa lleva 2 años, tiene un trabajador en Portugal desplazado desde hace 2 años y quiere estarse 2 o 3 años más. ¿Estáis de acuerdo? Y ahí, pues la Seguridad Social portuguesa lo valorará si está de acuerdo o no. Y si están de acuerdo, que generalmente lo están, internamente el organismo portugués se contactará con el organismo español y le dirá, estoy de acuerdo a que siga cotizando en España. Y de esta manera, España te imprimirá el formulario A1 y tú como compañía podrás tener a esa persona en Portugal 5 años, pero cotizando en España en lugar de Portugal, ¿vale? Aquí simplemente añadir que esto no lo habíamos comentado antes, pero
como se va con su familia, ¿no? Por ejemplo, pues, oye, quizás les interesa tener la asistencia sanitaria en Portugal, ¿no? Porque al final, si tienen que ir al médico y están en Portugal, pues no se van a venir a España como tal. Bueno, pues que sepáis que cuando tú tienes el formulario A1 porque estás trabajando en otro país, tienes la opción que se tramita a través de otro formulario, que es el S1, de solicitar el traslado de la asistencia sanitaria al otro país, ¿vale? Simplemente como puntualización que no habíamos comentado, ¿vale? Y bueno, pues el segundo caso te lo planteo yo a ti, Abraham. Estaba previsto, bueno, pues que esta persona se fuera con su familia, ¿vale? Pero bueno, de repente pues han surgido causas familiares y debido a que España y Portugal están tan cerquita, pues bueno, el trabajador ha solicitado a su empresa poder trabajar de lunes a jueves en Portugal y los viernes en modalidad de teletrabajo desde España. Y pues bueno, queríamos saber si esto es posible de cara a que se pueda seguir cotizando en España o si es que Global IHR Expat Sociedad Limitada Española se tiene que registrar en Portugal para cotizar por este empleado. Vale, en este caso está puesto así, digamos, para que veáis estos cronogramas o calendarios de trabajo, lo que puede perjudicar o beneficiar a una compañía. A ver, lo que estábamos viendo antes con Ana es, yo tengo una persona que trabaja a caballo entre dos estados, dos países, los dos países son estados miembros de la Unión Europea, pues estarían dentro del artículo 13 y yo pediría un certificado A1 multipaís o multistate con un periodo máximo de 12 meses y se podría prorrogar. ¿Qué ocurre? ¿Qué te exigen aquí? Que en el país de residencia, vamos a suponer que como tiene la familia en España, el país de residencia es España, ¿vale? Porque además pasa viernes y fines de semana y tiene una residencia permanente. Vamos a suponer que el país de residencia es España. En estos casos, lo que me exige el reglamento, el artículo 13, es que una parte sustancial del trabajo se realice en el estado de residencia. Entonces, en estos casos, para analizar qué parte sustancial o si se llega a hacer una parte sustancial en el territorio español, lo que te dice la norma es que se considera un 25% de mi tiempo laboral. Mi tiempo laboral, si yo lo llevo a la semana tradicional de lunes a viernes, para que yo haga un 25% de mi tiempo en España tendría que estar 2 días. Por ejemplo, jueves y viernes, ¿vale? Esta persona con el caso supuesto no cumpliría ese requisito, estaría por debajo del 25%, por tanto, si nosotros planteásemos esto así y dijésemos a la Seguridad Social de que hace menos de un 25% en España, me van a decir que no tiene que cotizar aquí y ocasionaríamos a lo mejor un problema porque si esta empresa no tiene entidad en Portugal, que no lo sé, le tienen que dar de alta o la compañía española en sí se tiene que dar de alta en ese país y empezar a cotizar y dejar de cotizar aquí. Y no solo eso, el perjuicio que se le ocasiona a este trabajador porque le empieza a generar derechos en otro país cuando tiene aquí la familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hacen estos casos o se plantean estos casos, hay que verlo muy al detalle y si es decisión del empleado de la compañía, estar de acuerdo y ver que es lo mejor, porque a lo mejor es necesario que esté 2 días aquí o no permitirle teletrabajo porque tiene que estar siempre en Portugal y trabajar en un único estado, ¿vale? Hemos puesto este caso así para que veáis la problemática y que esto hay veces que aunque se piensa que no se da, la realidad supera la ficción y tenemos muchos casos así en el día a día. Ok, perfecto. Pues si os parece, gracias por la presentación y ahora nos quedan unos minutos para poder ver esas cuestiones que se han planteado a través del chat, si os parece bien. ¿De acuerdo? Ahora os tengo silenciados, habrá mi... Sí, nada. Ah, vale. Perdón. Ok, Adelante. entonces, si os parece, vamos con las consultas que han ido desde la parte inicial. Vamos a empezar con una consulta que planteaba Ana Isabel. Hablaba de los requisitos, yo creo que esto ha sido, sí, 10 y 25, debía ser, no sé si era la parte inicial Mira, del Ana. trabajo. Sustitución de otra persona de la misma empresa. ¿Se podría sustituir a otra persona de otra empresa del mismo grupo? Entiendo que eso habla de cuando has vencido el plazo, si puedes mandar una nueva persona, o no está permitido en principio hacerlo para sustituir a otra persona de la misma empresa. Y pregunta eso, ¿se podría sustituir a otra persona de otra empresa del mismo grupo? Sí, a ver, aquí la verdad es que la teoría nos dice eso, ¿no? La teoría nos dice, tú no puedes, digamos, una empresa española, en nuestro caso, ¿no? No puede estar
enviando cada vez que se agotan los periodos máximos a un trabajador para hacer la misma tarea en el extranjero, ¿vale? Por eso nos habla de que no puedes ir sustituyendo a la persona para hacer una tarea como tal. Pero la verdad es que en la práctica, como cuando tú solicitas el formulario A1 tampoco especificas qué trabajo está haciendo la persona, la seguridad social como tal no suele cuestionar esta petición, ¿vale? Pero bueno, dando respuesta, si son distintas empresas, aunque sean del mismo grupo, pues bueno, como sería otra empresa y digamos que la razón social, ¿no? Llegaría a ser distinta, pues ahí incluso sería más difícil para la tesorería detectarlo, ¿vale? Ya os digo, la teoría es esa, no puedes sustituir, pero bueno, en la práctica los A1s se están emitiendo. Ok, venga, vamos rápido con las siguientes, que tenemos ahí varias. Mercedes pregunta, ¿para un CEO o cualquier director ejecutivo de España y Portugal aplicaría el artículo 13? ¿Un multistate anual serviría? Sí, correcto, exacto. De hecho, la mejor forma de comunicar cualquier desplazamiento de los consejeros es hacerlo, por ejemplo, de enero a diciembre cada año. Hacer un multi-state y de esta forma esa persona se puede ir desplazando a los distintos consejos con ese A1 y que quede cubierto en todos los países. Ok. Ana Isabel pregunta después, ¿permite el A1 elegir dos centros de trabajo diferentes dentro del mismo país en el mismo formulario o habría que enviar tantos formularios como centros de trabajo? A ver, ahí en el modelo A1 tú tienes que indicar el país. Si dentro del país estás en varias oficinas, creo recordar, hay un campo que te permite poner el domicilio. Por tanto, si es un mismo país, puedes poner varios domicilios. Ok. Vale, Jessica pregunta después, aparte de los formularios que hay que tramitar en la Seguridad Social según el país de destino y convenio, ¿hay que realizar algún trámite en el país de destino según la Directiva Europea 96/71/EC? Esta es la directiva de la comunicación laboral, que es la que se refiere a la prestación de servicios en otro país, ¿vale? Por lo tanto, lo primero aquí que hay que ver es que esto solamente aplicaría a cuando vas a prestar un servicio al extranjero, es decir, un simple viaje de negocios, no habría que comunicarlo, ¿vale? Pero bueno, en efecto, podría haber otro formulario y es el de comunicar a la autoridad laboral, no a la seguridad social, sino Eso es. a la autoridad laboral el desplazamiento. En este caso, si bien hay una normativa, digamos, comunitaria, luego cada país tiene como sus particularidades. Por lo tanto, la respuesta es, depende del país al que vayas, habrá que presentar esta comunicación laboral o no. ¿Vale? Ahí hay que ver ¿Sabéis país. sobre eso, aunque sea laboral efectivamente y no seguridad social, y lo estuvimos viendo ayer, pero me viene una pregunta, ¿habría opción o sea, ¿hay algún tipo de plataforma en la Unión Europea para saber qué hay que comunicar en cada país? ¿O simplemente tienes que irte informando país a país? ¿O hay alguna herramienta, no sé si hacerlo centralizado, pero al menos que tengas unificado qué criterios hay que seguir para cada país? Estas Eh, comunicaciones laborales de la Poste. Sí, justo. Digamos que al final es una disposición que cada país la tiene en su propia normativa y tiene, digamos, su forma de comunicarlo, pero sí que es verdad que a día de hoy existe la ELA, que es la European Labour Authority, y digamos que a través de esa plataforma se va a poder pues tramitar todas las comunicaciones con independencia del país. O Sí, sea, a futuro está previsto que se pueda a través de esta plataforma de la ELA, eso ¿no? es. Sí, Ok, ok, ok. Vale, seguimos. vale. Eh, ¿Qué formulario hay que cumplimentar para un desplazamiento desde España a Gibraltar? Entiendo que no es el A1. A ver, en principio, Gibraltar no está dentro del acuerdo de comercio con Reino Unido. Luego aplicaría el reglamento de Unión Europea. O sea, yo, si te soy franco, no he presentado ninguno a Gibraltar porque no tenemos desplazamientos, ni nuestras compañías no operan en Gibraltar, pero yo entiendo que con el A1 te permitiría. Ok, vale, otra más, ya vamos llegando hacia el final. ¿Cuál es la norma? Esta tiene que ver con la normativa de teletrabajo que mencionabais. ¿Mm? ¿Cuál es la norma a la que estáis haciendo referencia sobre el teletrabajo y dónde se pueden ver los países adheridos a esta normativa de teletrabajo que era de la Unión Europea? A ver, la norma se llama guía, ahora no recuerdo, es 135 o 132 de 2023 y luego hay un enlace, luego lo podemos compartir, donde aparece la lista de los países que se han ido adheriendo.
Yo Sí, está en entiendo la que esa página es la web guía de que la... pusisteis en la propia presentación, ¿no? Que era la guía de 23, era 2023, creo. No, justo ¿No? ahí, no la Espera, hemos... la busco. Ah, pero vale. bueno, está en la página web de la Comisión Europea. Sí. Igualmente, si en Google escribís Guidance on Telework, European Commission, ahí os Vale. aparecerá la guía con las pautas y hay un link en el que tú puedes acceder y se van actualizando los países a los que Los se van países adheridos. los Vale, vale. adheridos, sí. Pregunta, ¿en Bangladesh e India hay convenio? No. Ok, estará rápida. ¿Se puede solicitar un A1 por tiempo de 24 meses cuando sabemos, por ejemplo, que será un año seguro de desplazamiento, pero es posible que se prorrogue o tiene que ser el tiempo exacto que se sepa seguro e ir prorrogando? En principio da igual, es decir, normalmente se piden 24 y si luego se termina antes se cancela. Hay empresas que ni lo cancelan cuando queda poco tiempo, porque son 2 semanas o 15 días. O se puede pedir uno y luego pedir más. A ver, por ser eficientes y no tener que estar gestionando administrativamente, pide 24 y si luego pues ves que no va, pues se cancela. Vale. Y venga, como ya estamos fuera de tiempo, para aplicar la penúltima, para aplicar el código 150 en referencia a desplazamientos en sistema red, Business Short Travel, aplica a nacionales y extranjeros residentes en España y cualquier país que no aplique ningún formulario, ¿correcto? A ver, el 150 aplica a países sin convenio, pero no te dice la duración. Puede ser un short term, como dice, o uno que se va a 5 años. Entonces, ahí lo único es que cuando hay un desplazamiento de este país se comunique la situación asimilada a 150, Vale, independientemente del tiempo. vale, 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 exacto. Y la penúltima, perdón, dije penúltima, pues esta es la repenúltima. ¿Se tiene que ir comunicando cada desplazamiento o se puede solicitar uno a uno de todo el año para que cubra los distintos desplazamientos? Ahí, Sí. nada, Lituana. No, sí, o sea, puedes hacerlo. Si realmente sabes que es una persona que va a tener que viajar de forma constante a otros países, pues lo ideal es pedirlo por el artículo 13, que es el del multi-state, por 12 meses y de esta forma te aseguras, ¿vale? Cuando tú solicitas el multi-state, tú tienes que indicar los países a los que la persona va a viajar, ¿vale? Entonces, si se trata de una persona con un rol que viaja de forma puede ser cada 2 semanas o cada mes a algún país, pues tú directamente indicas los países que están, digamos, bajo su posición y tienes el A1 por 12 meses. Y eso lo puedes ir renovando siempre, eso no tiene caducidad de 24 meses. Ok, vale. Y ya es la última. ¿El convenio con Turquía recoge solo la prestación de jubilación? El convenio con Turquía, pues no te sé decir ahí, pero digamos que aquí te permite cotizar por todo. Digo, a efectos de trabajadores de que se desplazan, ¿eh? Tú tienes que, digamos, en Turquía no tienes que cotizar por nada. Vale, ok. Vale, entonces no parece que sea solo la prestación de jubilación, entiendo. Claro, es Vale, decir, tú aquí cotizas por todo y te exime de cotizar en Turquía. No sé lo que cubre la seguridad social en Turquía. vale. Pues ahí casi os diría, si os parece bien, y con esto ya vamos a ir cerrando. Si es posible que chequemos esto y nos lo digáis y luego se lo comentamos a la persona, si es posible. Vale. Y había otra persona que me preguntaba, ¿es posible ampliar información sobre la plataforma que habéis comentado, ELA? Si nos podéis pasar alguna nota donde encontrar más información o lo que sea, pero información decente. Y yo se lo Vale. paso a las personas que nos han consultado, lo incorporamos a la documentación. ¿Os parece bien? Sí. Claro. Vale, pues fenomenal. Por mi parte, dejadme que ya solo remate. Os he compartido el cuestionario, ya sabéis, de valoración, de nuevo, para que no os vayáis, por favor, de la sala sin completarlo. Ya sabéis que es 2 segunditos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no es nada difícil, ¿vale? Y es muy útil. Está la gente ya despidiéndose. Lo último que me falta a mí recordaros es, os facilitaremos en estos próximos días los recursos, todos los recursos accesibles a las distintas 4 sesiones del bloque, completar el cuestionario de valoración y nos volveremos a ver
iniciando ya nuevo y último bloque, que es el que tiene que ver con gestión de trabajadores extranjeros en España, y empezaremos con los aspectos prácticos inmigratorios el 4 de junio. Por mi parte no hay nada más que dar también las gracias de nuevo a Cigna Healthcare y a AMS por su patrocinio. No sé si estáis por ahí, Pablo o María Carolina, y queréis despediros. Abrid micro. Y nada, yo por mi parte agradeceros siempre vuestra dedicación y esfuerzo en todo lo que hacéis y nada, pues que esperamos que de un modo u otro podamos ayudar a cualquiera de los participantes que necesite algo de Cigna. ¿Vale? Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. María Carolina, ¿estás por ahí? Sí, Antonio, aquí estoy. Disculpa, no he podido poner la cámara, no sé qué pasa, pero bueno, muy agradecida, muy interesante la sesión y que pasen buen día. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos y en particular, mientras vais completando el cuestionario, dejadme que les dé las gracias a Ana y a Abraham por haber hecho un esfuerzo de un con un sistema que está, digamos, con cierto movimiento. Esta presentación no es igual que la que habríamos visto hace 3 años y que, bueno, parece que nos da algunas respuestas, aunque es verdad que no estamos seguros de que nos dé respuesta a todas las situaciones que necesitamos, sobre todo cuando hay este problema de tiempos, ¿vale? Cuando pasamos de los tiempos establecidos. Y quedamos ya un poco en manos de las excepciones, de tal. Así que nada, espero que hayáis estado cómodos, Ana y Abraham. Muchísimas gracias por todo. Cuidaos mucho. A vosotros Muchas por gracias. contar con nosotros también. Nada, gracias. Y bueno, a vosotros, al resto, que paséis un buen día. A unos cuantos afortunados, que paséis un buen festivo mañana. Y nosotros seguiremos aquí levantando el trabajo. Y nada, ¿vale? Que tengáis buen resto de semana. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Venga, pues vamos completando el cuestionario. La gente va dando las gracias. No dejéis de completar. Gracias, Enrique, Carlota, Elena. Muy interesante y útil la sesión. Gracias, Jessica, José Luis. Vale, Beatriz, gracias por enviar el cuestionario. Mercedes, fenomenal. Leonardo, también gracias. Cuesta respondida. Soledad, gracias. Irene, gracias. Muchas gracias. Gracias por la sesión. Cuestionario hecho. Así da gusto. Gracias, María. Una sesión muy interesante y útil. Iván, Sergio, Manuel, etcétera. Recordad, mientras estáis terminando de completar el cuestionario, que tenéis que cerrar la pestaña, porque si no, nos figuráis dentro de la sesión, aunque estéis ya a otra cosa implicados. Tenéis que cerrar la pestaña para salir de la sesión. Si estáis completando el cuestionario, no sé si es la situación de Patricia o de José María o de Enrique.